Dios Padre, quien nos amas, te damos gracias. Cuando éramos pecadores, por medio de tu sacrificio en la cruz, nos has dado la salvación y el perdón de pecado, y nos has permitido la esperanza en el cielo. Y nos has dado la iglesia en que podamos permanecer y recibir tu guía y tu palabra. También nos has dado los hermanos y hermanas preciosas. Por eso te damos gracias, Señor. Dios, por favor, ten misericordia en la ciudad de Orlando y en el estado de Florida para que tu iglesia pueda ser establecido fuertemente, y ayuden a todos los hermanos para que puedan fuertemente predicar el evangelio, para que más almas puedan recibir salvación. Nosotros estamos preparando el seminario desde 21 de septiembre a 24. Por favor, une nuestro corazón para que cumplamos tu voluntad por medio de este seminario. Hoy estamos aquí para oír a tu palabra. Danos corazón humilde para recibir tu enseñanza que quieres dar a nosotros durante ese tiempo. Confiamos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a abrir el libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9 hasta 12. Génesis capítulo 6, versículo 9 a 12. Génesis capítulo 6, versículo 9 a 12. Si lo encontraron, vamos a leer juntos. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hoy vamos a pensar sobre el nombre, se llama Noé. Así como hemos visto en versículo 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Noé era el hombre justo y perfecto en sus generaciones. Por eso, con ese tema vamos a aprender las enseñanzas importantes para nuestra vida de fe. Hemos aprendido muchas veces sobre el diluvio de Noé. Especialmente nosotros durante el seminario aprendemos sobre las evidencias del diluvio de Noé y su significado a nuestro tiempo. Diluvio de Noé también nos advierte sobre nuestro juicio que va a haber en nuestro tiempo. Pero hoy, en este tiempo, queremos pensar sobre el hombre Noé. En lugar de pensar sobre el diluvio de Noé, vamos a pensar sobre el hombre Noé y sobre su fe. El tiempo de Noé, generación de Noé y nuestra generación tiene mucha similitud. ¿Sí? La Biblia dice que en el tiempo de Noé, la tierra estaba lleno de pecado. Vamos a ver versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En el tiempo de Noé, el mundo estaba lleno de pecado y maldad. De la misma manera, nuestro tiempo está lleno de maldad y el pecado. La gente solo tiene interés en las cosas carnales. La gente no tiene interés sobre el mundo eterno, sobre la vida espiritual, sino solo su interés está concentrado en las cosas materiales. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo podría ganar más dinero? ¿Cómo podría obtener la casa grande, el carro grande? ¿Cómo podría casarme con la mujer muy hermosa? Interés de la gente solo está concentrada en las cosas materiales. En el tiempo de Noé, también en nuestro tiempo. Vamos a ver, Génesis capítulo 6, versículo 2. ¿Sí? Aquí dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí, hijos de Dios se refiere a los descendientes de Set. ¿Sí? Descendiente de Set. Y hijos de los hombres son descendientes de Caín y también otros. ¿Sí? Descendiente de Set seguía en adorando a Dios. Pero ellos también, viendo las hermosas de hijos de y hijas de Caín, hijas de los hombres, se casaban con ellos. ¿Por qué? Por su apariencia. Durante ese tiempo, aún los hijos de Dios estaban siguiendo a las cosas materiales y carnales. Y también la gente estaba solo interesado de las cosas de comer, beber, ¿sí? Casar y dar casamiento. Mateo 24, versículo 36 y 39 dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así como la gente durante el tiempo de Noé estaba solo interesado en comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, aún en nuestra época. En última época, la gente está siguiendo la misma cosa. ¿Sí? Y en el tiempo de Noé, porque Dios vio la maldad, preparó diluvio para juzgar al mundo. Vamos a ver versículos 6 y 7. Y se arrepintió, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepintió de haberlos hechos. Y por eso Dios decidió a juzgar el mundo con agua. Pero también Dios tiene misericordia. Por eso preparó la manera de escaparse del juicio por medio de arca. Dios mandó que construyera arca a Noé para que la gente, también los animales, puedan ser salvos del diluvio venidero. Capítulo 6, versículo 13. Vamos a ver, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafantearás con brea por dentro y por fuera. Por eso hizo que construyera arca por medio de Noé. Y también Noé predicó sobre juicio y justicia de Dios. La Biblia en 2 de Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, progonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Por medio de Noé, Dios mostró que iba a venir el juicio pronto. Y hubo las señales antes del diluvio. ¿Qué señales habrá traído Dios antes del diluvio? ¿Qué señales? ¿Sí? El tiempo de Noé era tiempo muy difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Dios maldijo la tierra porque la gente estaba cometiendo mucha maldad. Por eso Dios mandó la maldición. Eso también era una señal. También el proceso de la construcción del arca también era señal. Mientras estaba viendo que el arca estaba completando, la gente pudieron ver que el tiempo de diluvio está viniendo más cerca, ¿no? También, después de haber construido el arca, Dios esperó, ¿sí?, 7 días más, ¿sí?, para que la gente entrara. También, la gente vieron que los animales, macho y hembra, cada uno de ellos estaban entrando. Eso también es algo muy raro que generalmente no pasa, ¿verdad? Entonces, viendo la construcción de arca, viendo que los animales estaban entrando en el arca, los hombres hubieran visto que el juicio iba a venir muy pronto. No es coincidencia que los animales entran así, ¿verdad? Pero aun viéndolo, la gente tenía un corazón muy terco. Quizás ellos estaban pensando: es muy raro que los animales entran. Pero puede ser una coincidencia. Así ignoraron advertimiento de Dios, advertencia de Dios. Hoy en día también Dios muestra demasiadas señales por medio de la Biblia y las cosas que están pasando en el mundo. Hoy en día, viendo los diluvios, terremotos, huracán, fuegos, desastre natural, ¿qué podemos ver? Que el mundo está muy cerca de terminar, ¿verdad? Dios ya por medio de Mateo capítulo 24 nos ha dado señales de su venida, que habrá guerras, que habrá terremotos, pestilencia, que el amor de la gente enfriará, que el evangelio va a ser predicado a todo el mundo. Todos estos señales ya se ha cumplido, ¿o no? Sí, claro. Eso todos son señales que la venida segunda está muy cerca, que el mundo va a terminar pronto. Pero aunque los hombres están viéndolo, están ignorando y no recibe advertencia de Dios sobre juicio y fin de este mundo. ¿Sí? Pero al menos nosotros, viendo estas señales, tenemos que recibir advertencia. También tenemos que preparar para el juicio venidero. ¿Sí? Por eso, por medio de la fe de Noé, que preparó arca para escaparse del diluvio venidero, nosotros debemos recibir la enseñanza necesaria
Porque nosotros también estamos viviendo en similar generación, mala como Noé. Entonces, ¿qué podemos aprender por medio de Noé? Primeramente, Noé, ¿sí?, se hizo justo por medio de fe. ¿Sí? Noé fue justificado por medio de la fe. Miren, capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La Biblia declara que Noé era el hombre justo. Sí, justo y perfecto no significa que Noé no tenía ningún pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Noé también es el hombre que nació como pecador, ¿verdad? Entonces, ¿tendrá Noé debilidad o no? Sí. ¿Tendrá Noé también pecado? Por supuesto. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que él era el hombre justo y perfecto? No por su obra, sino por su fe en Dios, él fue justificado. ¿Sí? Libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos los hombres tienen pecado, incluso ustedes, incluso yo, incluso Noé. Veamos libro de Romanos capítulo 3. Romanos, marquemos aquí y veamos Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12. Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia declara que no hay justo ni hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Verdad? Eso es la declaración de la Biblia sobre los hombres. No hay justo en el mundo. Entonces, ¿por qué Noé pudo ser considerado justo? ¿Por qué? Por medio de fe, él recibió gracia. Aunque él nació como pecador, por medio de la gracia de Dios y por medio de la fe en Dios, él fue justificado. Por eso, la manera de ser justo no es por obra, sino de la fe, de la fe. Veamos Hebreos. Primeramente, vamos a ver capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Noé también por medio de fe en Dios se hizo justo. ¿Sí? Todos nosotros, ¿cómo podemos entrar al cielo siendo justo? ¿Por medio de guardar los mandamientos? No.
Nosotros no podemos guardar mandamientos por medio de asistir iglesia fuertemente y la vida religiosa. No, tampoco. No hay justo, no hay ninguna persona que puede ser considerado justo ante Dios con su obra. Solo por medio de la fe nosotros podemos ser justos. Entonces, veamos Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? Noé, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Por eso, él es el hombre que también tenía fe en Dios. ¿Sí? Nosotros también. ¿Cómo nosotros podemos ser justos ante Dios? Por medio de la fe. Romanos capítulo 4, 5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les es contada por justicia. Por fe les contada por justicia. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Por gracia sois salvos por medio de fe. ¿Cómo podemos obtener la salvación? ¿Por medio de tratar de venir al camino de Dios? ¿Por medio de caminar bien en su camino? No, no, porque eso. Nosotros, por medio de fe en el Evangelio, en la justicia de Dios, por fe en el Evangelio de Cristo, nosotros recibimos salvación y nos hicimos justos. Noé también, por medio de fe, se hizo justo. Y por medio de fe se hizo justo y después pudo vivir la vida justa también. Nosotros también debemos examinar nuestra fe para ver si soy justo ante Dios. Si yo fui justificado ante Dios por medio de la fe. ¿Sí? Hay que checar nuestra fe por medio de la palabra. Porque pronto vendrá el juicio de Dios. Así como vino juicio en el tiempo de Noé, también en nuestro tiempo vendrá el juicio de Dios. La segunda venida de Jesucristo está muy cerca. Entonces, ¿qué será más importante cuando venga nuestro Señor Jesús? ¿Qué será? ¿Cuánto dinero que tengo? No. ¿En qué casa vivo? No. ¿Qué carrera tengo? ¿Qué dinero tengo? Esto no es lo más importante. ¿Qué será más importante? Que si soy salvo o no. Solo esta cosa va a decidir si yo voy a ser arrebatado o si yo voy a ser dejado. Por eso, cada uno de nosotros, ¿sí?, debemos checar nuestra fe por medio de la palabra. Por eso, en el seminario de la Biblia, ¿qué deben hacer ustedes? Hay que oír bien. ¿Para qué? ¿Para ver si otra está escuchando bien? No, para ver si cada uno de ustedes tienen fe en Cristo. Esto ustedes deben checar. Nadie puede examinar la fe por ustedes. Ustedes mismos tienen que verificar y examinar su propia fe. ¿Verdad?
Aunque su familia esté salvo, si tú no estás salvo, no puedes entrar al cielo. Aunque su padre es salvo, si tú no es salvo, no puedes entrar al cielo. Aunque tu esposa es salvo, si tú no eres salvo, no podrás entrar al cielo. ¿Sí? Por eso hay que examinar su propia fe por medio de seminario que va a haber este jueves. Marquemos aquí, veamos, Segunda de Corintios, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 5. Capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Sí? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Cada uno de nosotros debemos examinar nuestra fe. Vamos a ver Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Versículo 14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, en el mundo, aunque esté Daniel, Noé y Job, ellos por su propia justicia, ellos van a ser salvos, ¿verdad? Solo porque Noé está allí no significa que yo soy salvo. Noé por su propia fe, por su propia justicia, él va a ser salvo. Nosotros también, cada uno de nosotros por nuestra fe podemos ser llevados. Podemos, ¿sí?, ser protegidos del diluvio y juicio venidero. Por eso, aunque su papá es salvo, aunque su mamá es salvo, aunque su esposo o esposa es salvo, aunque su amigo es salvo, su salvación tiene que examinar para que también usted puede ser llevado y protegido del juicio venidero. ¿Sí? Nadie puede salvarte, ¿sí?, ¿verdad? Solo Dios puede salvar a usted y usted mismo tiene que checar su propia salvación. Y usted mismo tiene que ser resuelto de su problema de salvación. Para hacerlo necesita tener corazón humilde, corazón sincero y corazón anheloso para recibir salvación. ¿Sí? Con ese corazón, por favor, oigan la palabra y presten atención. ¿Sí? No oigan la palabra como si fuera para otra persona. ¿Sí? Es para usted mismo. Él era el hombre que hizo justo por medio de la fe. Sé una cosa que podemos aprender por medio de Noé. Noé era el hombre que caminó junto con Dios. Regresemos Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Él era el hombre que caminó junto con Dios. Capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9.
Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Sí? Noé caminó con Dios. Durante esa generación llena de maldad, solo Noé caminaba con Dios. Aun cuando Noé nació, la Biblia dice que Dios maldijo a esa tierra, ¿sí? Por maldad. Y la gente estaba siguiendo cosas materiales, cosas carnales, viviendo muy ocupado solo sobre las cosas de comer y de beber, ¿sí? Aún los descendientes de Seth se casaban con descendientes de Caín. Pero entre ellos hubo muy poquita gente que caminaba con Dios. La gente como Enoc, ¿sí? Él caminó con Dios, ¿verdad? También, hombre como Noé, caminó con Dios. Hubo muy poquita persona que estaba caminando junto con Dios. Vamos a ver capítulo 5, versículo 21. Génesis capítulo 5, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque se llevó Dios. ¿Verdad? Hubo la gente como Enoc y Noé que caminaba con Dios aún durante esa generación lleno de maldad. Hoy en día también el mundo es sano o corrupto. Hoy en día el mundo es muy corrupto. Por eso la gente, manera de su vida, se opone la instrucción de la Biblia. ¿Sí o no? Sí. Por eso la gente que trata de vivir según la instrucción de la Biblia se ve más raro, ¿no? Se ve muy raro. Y la gente que trata de vivir piadoso, que trata de no pecar, que trata de vivir para el evangelio, que trata de vivir según la instrucción de la Biblia, recibe menosprecia de la gente. ¿Sí? La gente se burla sobre este tipo de persona piadosa y bíblica. Y hoy en día el mundo está lleno de pecado y la tentación que trata de robar corazón de los cristianos, como videojuegos, como dramas, como deportes, como músicas del mundo, como las cosas, muchas cosas que trata de robar corazón y fe de los cristianos. Pero en esta situación, ¿cómo debemos vivir? ¿Seguir las cosas del mundo? No. En esta generación, como Enoc y Noé, es importante vivir la vida separada, la vida diferente de la manera del mundo. Debemos vivir imitando la instrucción de la Biblia y debemos vivir la vida amando a la iglesia, a los hermanos, hermanas, amando al evangelio, la palabra, y vivir caminando con Dios. Pero hoy en día es muy raro encontrar ese tipo de persona. Muy desafortunadamente, ¿sí? En la ciudad de Orlando, ¿cuántas personas realmente serán salvos? Son salvos, muy poquitos, ¿verdad? Y ¿cuántas personas en el estado de Florida realmente, sinceramente, está caminando con Dios? Muy poquito, ¿verdad? Por eso, Dios está mirando a esa persona que después de haber recibido salvación, quiere caminar con Dios, que quiere vivir como instrucción en la Biblia, que quiere amar el evangelio y seguir a Dios. Dios está viendo a esta persona y Dios
da su instrucción a esta persona, ama a esta persona, protege a esta persona y también está guiando a esta persona. Nosotros debemos ser como Noé y Enoc, que camina con Dios en esta generación mala. Aunque ahora el mundo se ve muy hermoso y también muy bueno, pronto todos van a ver quién es correcto. La persona que vive según la Biblia o la persona que sigue el mundo. Pronto, en el día de juicio, todo va a ser revelado. Y la gente que estaba viviendo según la Biblia va a recibir gloria. La gente que estaba caminando con Dios va a recibir, ¿sí?, la gloria de Dios. Pero la gente que estaba siguiendo de las cosas del mundo, cometiendo pecado, haciendo las cosas carnales, luego pronto van a recibir vergüenza en el juicio de Dios. ¿Sí? Por eso es muy importante que nosotros también caminemos con Dios. ¿Sí? Por eso, primera cosa que debemos aprender por medio de Noé, él se hizo justo por medio de fe. Segunda cosa, él caminó con Dios. Tercera, él era el hombre de obediencia. Regresemos, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Versículo 22. Génesis capítulo 6, versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando Dios mostró su plan a Noé, que iba a destruir el mundo con diluvio y que hiciera el arca, ¿qué hizo Noé? Él recibió y obedeció. ¿Sí? Él era el hombre de obediencia. De mucha gente que estaba viviendo en el mundo, solo a Noé Dios mostró su plan. Noé recibió la palabra de Dios. Y según Hebreo 11, versículo 7, dice que él fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Sí? A la gente que tiene fe en Dios, Dios muestra su plan. ¿Sí? Hoy en día también, ¿a quién Dios mostrará su plan y su corazón y su voluntad? Los que recibió salvación por medio de la fe. Los que están caminando con Dios humildemente, a esa persona Dios muestra su voluntad y su plan. Hoy en día, aunque todo el mundo tiene y lleva Biblia, aunque tiene la Biblia, no puede entender la voluntad de Dios. Aunque ella oye, no entiende. Aunque ve, no puede ver realmente. ¿Sí? Aunque la Biblia habla detalladamente sobre juicio venidero y sobre las señales, la gente no entiende, ¿verdad? No entiende que está muy cerca el tiempo, ¿verdad? Pero los hombres que están caminando con Dios, primeramente recibir salvación y caminan con Dios, sabe, ¿sí? Y puede discernir el tiempo que la época última está muy cerca. Y también está velado y prepara para el juicio venidero. ¿Sí? Porque Dios está mostrando su voluntad y su plan por medio de la palabra a la gente que humildemente camina con Dios. Vamos a ver, marcamos aquí, y Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7.
Versículo 7. Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es Dios. ¿Quién entonces podrá entender la palabra de Dios? El que trata de obedecer. Aunque nosotros oímos la palabra, si no hay deseo a obedecer la palabra, no entenderá la palabra. ¿Por qué? Dios solo muestra su voluntad y su palabra a la gente que trata de obedecer. ¿Sí? Más que obedeces, más podrás entender la Biblia. ¿Sí? Por eso, Noé, él siempre obedecía palabra de Dios, ¿verdad? Por eso Dios mostró su voluntad a Noé. ¿Sí? Por eso es muy importante que nosotros busquemos la voluntad de Dios y obedezcamos la voluntad de Dios. ¿Sí? Noé, cuando recibió la palabra, la Biblia dice, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sí? Así como Dios mandó, él hizo. Vamos a regresar. Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, versículo 5. Versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Verdad? Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Aún guiar a los animales, él hizo según lo que Dios mandó. Versículo 9. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé, ¿verdad? Aun guiando a los animales, él hizo como mandó Dios a Noé. La construcción de Noé también, así como Dios mandó, él lo hizo, ¿verdad? Versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta, ¿verdad? Aún después de haber cerrado y después de haber caído diluvio, cuando él salió del arca, él también esperaba hasta la palabra de Dios. Él esperaba a la palabra de Dios. Sí, vamos a ver, capítulo 8, versículo 3 y 4. ¿Sí? Capítulo 8, de versículo 2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Ya los cielos, ¿sí? Lluvia de los cielos fue detenida. Entonces, ¿él habrá salido porque el lluvio cerró? No, él esperaba a la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver, versículo 4. Él reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Ya el arca reposó en el monte de Ararat. Entonces, ya ahora, ¿habrá salido Noé? No, él esperaba a la palabra de Dios. Versículo 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de montes. Ya pudieron ver cimas de monte. Entonces, ¿piensa que habrá salido entonces? No, él esperaba, ¿verdad? Versículo 7. Y envió un cuervo en el
el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. ¿Eh? Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y luego, versículo 11, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja del olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Ya regresando, la paloma trajo hoja de olivo de pico, mostrando que la tierra ahora es seca. Entonces, ¿habrá salido? Todavía no, ¿verdad? Versículo 13. ¿Sí? 13. Siguiente año, ¿verdad? Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, los 27 días del mes, se secó la tierra. Ya, secó la tierra, ¿verdad? Entonces, Dios, versículo 15, entonces habló Dios a Noé diciendo: sal de arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Por fin, cuando Dios mandó a Noé que salieran, ellos por fin salieron, ¿verdad? Aunque Noé vio que reposó arca en el monte, todavía no salió. Aunque paloma trajo hoja de olivo, todavía no salió, ¿verdad? Hasta que Dios le mandó que salga, él esperaba. Podemos ver que él siempre hizo las cosas según la palabra de Dios y siempre esperaba a la instrucción de Dios y obedecía la palabra de Dios. Por eso, ¿cuál es tercera cosa que podemos aprender por medio de Noé? Que nosotros también debemos obedecer la palabra de Dios. Nosotros leemos la Biblia y entendemos la voluntad de Dios. También por medio de los pastores, por medio de los sermones, estamos aprendiendo las enseñanzas que necesitamos aprender. Entonces, después de aprender, ¿qué debemos hacer? Pastor, hoy sermón fue muy bueno y olvida. No, hay que obedecer. Si hemos aprendido que Noé fue justificado por medio de fe, entonces también nosotros debemos checar nuestra fe para que también seamos salvos por medio de fe. Si hemos aprendido que Noé caminó con Dios, nosotros también debemos caminar con Dios. Si hemos aprendido que Noé obedeció la palabra, también nosotros cada momento debemos obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Palabra de Dios no es una opinión de los hombres. ¿Sí? Es la instrucción dada por Dios, el Creador, nuestro Padre. Entonces hay que practicar en poner en obediencia. Número 4. Cuarta cosa que podemos aprender por medio de Noé es que Noé era el hombre de paciencia. El hombre de paciencia. Aunque la Biblia no nos da exactamente cuánto tiempo tomó Noé para construir arca, podemos calcular que más o menos 50 años a 70 años. ¿Sí? Mínimo 50 años, ¿sí? Máximo 80 años. Alrededor de este tiempo tomó. ¿Sí? Entonces, supongamos que tomó 70 años. 70 años es el tiempo corto o largo. Muy largo, ¿verdad? Sí, casi nuestra vida. Nuestra vida 70 años, 80 años. Durante ese tiempo, Noé construyó el arca. ¿Sí? Él recibió que iba a venir diluvio, pero durante 70 años no ha venido diluvio. Pero creyendo, confiando en la palabra y promesa de Dios, con paciencia él
construyó el arca. Durante este tiempo recibió mucha burla de los hombres diciendo: tú eres loco. La gente quizás estaba diciendo: ¿cómo es posible que traiga agua y destruya el mundo? Tú eres loco. Recibió mucha persecución, mucha burla, pero él, confiando a la promesa de Dios, con paciencia, él construyó el arca durante esos 50 a 70 años. ¿Sí? Porque él sabía que su promesa de Dios siempre cumple. Él esperaba y con paciencia, a pesar de toda persecución, construyó y obedeció a la palabra de Dios. Y cumplió la voluntad de Dios por medio de terminar en construcción del arca. ¿Sí? Vamos a ver Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. ¿Sí? Cuando Dios estaba esperando con paciencia, ¿verdad?, en el día de Noé, también Noé con paciencia esperaba y preparaba el arca, ¿verdad? Sí. Dios también, teniendo paciencia, estaba esperando hasta el día de juicio. ¿Cuánto más? Noé también, recibiendo la promesa, con paciencia preparó arca durante ese 50 a 70 años. Y por fin, últimamente, habrá venido el juicio, ¿no? Sí. Aunque nadie creía, solo Noé y su familia creía. ¿Y quién era correcto? ¿Quién tenía razón? Noé. El diluvio vino y mató a todos, excepto Noé y su familia. Aquí dice, ¿verdad?, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por aguas. Por eso, nosotros también, cuando aprendemos sobre el juicio de Dios, que el mundo va a terminar con fuego, la gente mirándolo se burla, ¿no? También menosprecia, ignoran. Dicen que son locos los que están diciendo que el mundo va a quemarse con fuego. Pero vendrá ese juicio de fuego, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque palabra de Dios dice. Entonces nosotros también debemos creer en eso y esperar con paciencia. ¿Sí? Creyendo Dios, obedeciendo la palabra, hay que prepararnos para la segunda venida de Jesucristo. Paciencia es muy importante en vida cristiana. Veamos Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Versículo 7 a 9. Santiago capítulo 5, versículo 7 a 9. Leamos juntos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis uno contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. El juez
está delante de la puerta. Ya está listo a abrir y venir. Está muy cerca. Entonces, creyendo, confiando en la promesa de Dios, hay que esperar. ¿Haciendo qué? ¿Sí? Poniendo semilla, ¿sí? Predicando el evangelio, caminando con Dios, sufriendo con el evangelio, también sacrificando junto con la iglesia, ¿sí? Luchando el pecado. Hay que hacer con paciencia. Muchas veces yo veo las personas que por algún tiempo, si está muy fiel, quiere vivir para Dios, quiere caminar con Dios, quiere sufrir para Dios, pero después de 5 meses, después de 1 año, después de 5 años, ya no hay más. Ya se fue, desapareció de la iglesia, no quiere vivir más, está en pecado. He visto mucho. ¿Por qué? No tiene paciencia, ¿verdad? Pero nuestra vida cristiana hay que hacer ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Jesús. Hasta que Dios me mande, hasta que Dios me llame, hay que vivir vida cristiana, ¿no? Sí. Por eso es muy importante tener paciencia. Como Noé tenía paciencia durante el proceso de construcción de arca. Santiago capítulo 5 versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Sí? Nosotros hemos recibido la promesa de Dios, pero hasta que se cumpla la promesa hay que tener paciencia. ¿Sí? Por ahora puede verse, así como los incrédulos viven bien, ¿sí? Está más exitoso y puede verse que el mundo es más hermoso y divertido. Pero a pesar de eso, siempre hay que agarrar la instrucción de la palabra y vivir según la Biblia. ¿Por qué? Últimamente, toda promesa de la Biblia va a ser cumplida, ¿verdad? Dios va a venir, ¿no? Dios va a venir seguramente. Alguien a veces piensa, la Biblia siempre dijo que Jesús iba a venir y todavía no ha venido. Y así, piensa que Jesús no va a venir. Pero Dios, ¿por qué todavía hasta ahora no habrá venido? ¿Por qué? Porque quiere que toda la gente se arrepientan y vengan a salvación. Quiere que más personas reciban salvación. Si Jesús hubiera venido hace 10 años, ustedes no habrían entrado al cielo, ¿verdad? Todos habrían perdido. Pero Dios ama a nosotros y quiere que la gente venga a la salvación, se arrepientan. Por eso con paciencia está esperando. Pero pronto su tiempo de Dios va a terminar. Él va a venir. Vamos a ver segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo 8 y 9. 8 y 9. 8 y 9. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? No es que Dios está teniendo tardanza, sino teniendo paciencia para que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero, ¿vendrá Dios o no? Sí, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sí? Pronto Dios va a venir como ladrón en la noche. Cuando el ladrón viene para robar la casa, ¿cómo viene? ¿Ponen una nota enfrente de la casa diciendo mañana a las 4 yo voy a venir? No, sorprendentemente y secretamente viene, ¿verdad? Así Jesús va a venir. Por eso, cada momento debemos vivir preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso hay que tener paciencia, ¿sí? Hasta la venida del Señor, viviendo la vida de fe. ¿Sí? Y número 5, última cosa que debemos aprender. ¿Sí? Noé era el hombre que salvó a otros. ¿Sí? ¿Qué salvó él? Él salvó a su familia, ¿verdad? Él salvó la vida de su familia, 8 personas. También él salvó todos los seres vivientes de animales, ¿verdad? Veamos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Leamos juntos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí, en que su casa se salvase. Porque Noé salvó a su familia, él salvó todo el mundo, ¿sí o no? Porque hoy en día tenemos 7 billones de gente viviendo en el mundo. ¿Por qué? Porque Noé salvó a su familia y salvó el mundo, ¿verdad? Él salvó tanta persona por medio de preparar el arca. Además, él salvó todos los animales. ¿Sí? Si una persona recibe salvación, por medio de esa persona, Dios quiere salvar su familia. También quiere salvar su nación. Quiere salvar su estado. Quiere salvar su ciudad. Esto es el plan de Dios. Si ustedes fueron llamados por Dios por medio de salvación en la ciudad de Orlando, ¿qué quiere Dios por medio de ustedes? Evangelizar y salvar más almas viviendo en Orlando, viviendo en Venezuela, viviendo en Florida. ¿No será así? Sí. Dios quería salvar familia de Noé, incluso todo el mundo, por medio de Noé. Porque Noé era el hombre justo y perfecto en su generación. ¿Sí? Por eso, así como la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Por eso nosotros también debemos predicar el evangelio. ¿Sí? No solo debe ser feliz con su propia salvación, sino también, si realmente recibió salvación, hay que predicarla a su familia, a su mamá, a su abuelo, a sus hijos, a sus primos. También hay que predicar a su familia, también sus vecinos, sus amigos. No puede ser callado aún después de haber recibido salvación. Así no puede ser. Dios quiere salvar más personas. Así como Noé salvó a su familia y también salvó nuestra generación. Dios también, por medio de nosotros, quiere salvar más almas. Si nosotros salva una alma, también esa alma puede salvar otra persona. ¿No es así? Entonces, 30 veces, 60 veces, 90 veces más personas podrán recibir salvación. ¿Cuántas personas vive en el estado de Florida? ¿Sí? 22 millones de gente. ¿Y cuántas personas somos en la iglesia de Orlando? 20, 30 personas. Entonces, ¿podemos ser satisfechos? ¡Oh, ya tenemos 20, 30. No, hay 22 millones de gente que Dios quiere salvar en el estado de Florida por medio de nosotros. Por eso hay que predicar el evangelio. Y a ellos
recibirán gran gloria. La gente que salva más personas, Dios va a dar gran premio. Últimamente, regresemos a Daniel. Vamos a ver Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel capítulo 12, versículo 3. Leamos juntos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad. ¿Sí? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, los que predican el evangelio y hacen otros también recibir salvación a multitud, va a resplandecer como estrellas a perpetua eternidad. Si nosotros también, por medio de predicar el evangelio, si más personas puedan recibir salvación, entonces también nosotros van a brillarnos en el día del Señor como estrella. Por eso nosotros también fuertemente hay que salvar más almas. Hoy hemos aprendido 5 cosas por medio de Noé. Primeramente, por medio de fe fue salvo Noé, fue justificado. Segunda cosa, él caminó con Dios. Nosotros también entonces debemos caminar con Dios. Tercero, él era el hombre de obediencia a la palabra de Dios. Así, nosotros también debemos ser el hombre de obediencia. Número 4, era el hombre de paciencia, esperando a la promesa de Dios. También nosotros en nuestra vida cristiana hay que tener paciencia, esperando al cumplimiento de la palabra en su tiempo. También él era el hombre que salvó otra persona. También nosotros debemos ser, por medio de predicar el evangelio, hay que salvar más almas. Este jueves tenemos seminario. Entonces, por supuesto, usted tiene que participar. Pero ¿va a venir solo o va a traer más almas? Hay que invitar más almas para que ellos también puedan ser salvos. ¿Sí? Yo estoy esperando a gran obra de Dios por medio de este seminario de Biblia. Por eso vamos a orar juntos para eso, también unir nuestro corazón juntos y experimentar gran obra de Dios y gran obra de salvación. ¿Vale bien? Oramos juntos. Dios Padre, te damos gracias. Gracias por enseñarnos enseñanza por medio de la vida de Noé. Ayúdanos a seguir la palabra que hemos aprendido. No solo recibir la palabra como conocimiento, sino ayúdanos a obedecer la palabra y vivir el modelo de la manera de vida de Noé. También nosotros oramos para el seminario de la Biblia que viene este jueves. Ayuda al pastor Jacob que va a predicar el evangelio. También ayuda a todos nosotros que está obrando juntos para eso, para que cada nosotros podamos examinar nuestra fe y también para que invitar más almas y traer más almas para que ellos también puedan recibir salvación. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que siempre nos ama. Amén.